Pudiéramos haber pensado, después del diluvio aprendieron de la maldad, aprendieron de que no debería actuarse mal, aprendieron la lección porque ellos solos habían sido salvados de tantos miles de personas, habían sido salvados ellos. Uno diría, aprendieron algo, pero no, apenas salieron, eligieron nuevamente con su corazón pecar contra Dios y como consecuencia vivir en una vida de maldición. Ahora su Biblia en el libro de Génesis capítulo 11, puede abrir su Biblia ahí donde se encuentra. Tenía entonces toda la tierra, dice el versículo 1, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando todos salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y coscámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es impresionante notar cómo el ser humano una y otra vez vuelve a fallar a Dios, vuelve al camino incorrecto, al camino errado, a pesar del todo el sufrimiento que representa estar lejos de Dios. Es impresionante cómo el corazón del hombre es engañado rápidamente por las cuestiones de esta vida, por las cuestiones que se ven, para irse rápidamente tras aquello que no conviene. Dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién la conocerá? Dice en el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 9. Ciertamente muchas veces nos fijamos en lo que ven nuestros ojos, en lo que está delante de nosotros y decimos, bueno, creo que esto es bueno, y no notamos que algunas cuestiones nos están separando de Dios, algunas cuestiones nos están llevando lejos de Dios, al engaño. Hace pocos días conversaba con una persona y le decía, pero ¿cómo es posible que hace poco has salido de una situación muy difícil con otra persona y ahora ya estés con la misma situación con esa otra persona nuevamente? ¿Cómo es posible que no hayas pensado bien en las acciones que has tomado? Porque si hace poco estabas sufriendo, pasando momentos difíciles con una persona, ¿cómo es posible que no te hayas sentado a evaluar bien para antes de comprometerte con otra persona? Porque ciertamente parece como si te gustara sufrir, si te gustara ir por el camino incorrecto. Entonces, muchas veces pasa esto en nuestras vidas. Decimos, bueno, ¿qué hago? Y decimos, ¿por qué Dios me lleva por este mal camino? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué Dios permite que pase esto? Pero somos nosotros mismos que nos alejamos del propósito de Dios. Es impresionante ver cómo el hombre una y otra vez le falla al Señor, falla de ir por el camino que Dios puso para que el hombre fuere. El hombre dice, va por el camino incorrecto. Dios preparó de antemano un camino bueno para que el hombre pudiese andar por él, pero es el hombre que constantemente se aparta del propósito de Dios. Desde el Edén nos damos cuenta cómo Adán y Eva fallaron a Dios, fallaron ese propósito. Y justamente el día de hoy meditaba en esa palabra, en el Génesis, cuando Adán y Eva, cuando Eva fue tentada por la serpiente y dio también a su marido hablando del fruto prohibido, cuando el Señor le había dicho, de cualquier árbol podrás comer, pero del árbol del bien y del mal ciertamente no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Entonces había una prohibición. Tenían cientos y cientos de árboles, tenían cientos de frutos para poder comer de él, para que pudieran disfrutar, degustar y estuvieran en una vida tranquila y en paz con Dios. Pero una vez más ellos eligieron en primer lugar estar en una posición de lejanía hacia Dios. Ahora, cuando escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta que cuando la Escritura nos relata esa historia, nos dice que ella vio que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea que la necesidad de ellos ni siquiera fue el que la fruta estuviera muy deliciosa, no, porque ellos tenían cientos y cientos de árboles para comer, cientos de frutos muy hermosos que pudieran ellos degustar, pero el problema no era ese. El problema que ellos dice que era árbol delicioso para alcanzar la sabiduría y para conocer el bien y el mal. Eso es lo que le llamó la atención desde el principio. Entonces ese fue por el cual ellos tomaron la decisión de tomar ese fruto y desobedecer a Dios, porque ellos querían alcanzar una sabiduría que Dios no les había permitido, que Dios no le había autorizado. Es por eso que cuando pasa y el Señor le dice, pero ¿dónde están, Adán? Adán, ¿dónde estás?
Y ellos estaban escondidos. Ellos sabían lo que habían hecho, sabían que habían desobedecido, sabían que estaban desnudos. Pero el Señor le dice, ¿pero quién te dijo que estabas desnudo? Dice, no, pero la mujer me dio del fruto que me dijiste que no comiera y comí. Y la mujer dice, fue la serpiente. Y así nos damos cuenta cómo el hombre comete un error una y otra vez. A partir de ese momento, a Caín tomó una mala decisión. En lugar de él corregir su camino para tomar el ejemplo de Abel y también presentar una ofrenda que le agradara a Dios, no dijo, mejor lo mato a mi hermano. Lo mato a mi hermano porque estoy envidioso de lo que él tiene. Entonces nos damos cuenta cómo el hombre construye su propio monumento a su vanidad. Quiere que nadie más lo domine. No sé si ha escuchado alguna vez. Dice, pero yo no voy a permitir que nadie más me domine porque es mi trabajo, es mi esfuerzo. Nadie como yo soy lo máximo. Yo puedo lograr lo que quiero y nadie más tiene por qué decirme nada, por qué mandar en mi vida. No sé si ha escuchado expresiones que son muy orgullosos. Dicen, bueno, nadie me domina, nadie me puede decir nada a mí porque yo lo puedo todo. Pero nos damos cuenta que la capacidad del hombre es una capacidad muy limitada, muy limitada, porque hoy estamos aquí, el día de mañana no sabemos dónde podríamos estar. Si hoy estamos aquí, el día de mañana podríamos no amanecer con vida. No sabemos cuál va a ser nuestro destino el día de mañana, pero siempre que estemos con el Señor tenemos el futuro asegurado en el reino de los cielos y para allá vamos. Pero cuando el hombre está empecinado en alimentar su propia vanidad, comete errores y se aleja de la voluntad y del propósito de Dios. Entonces cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ellos estaban degustando el árbol como un instrumento para alcanzar la sabiduría. ¿Se da cuenta de eso? Ellos dicen que querían alcanzar la sabiduría, les parecía codiciable, árbol bueno para alcanzar la sabiduría. Y como la serpiente le dijo, vosotros seréis igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el enemigo los engañó. Las peores mentiras son aquellas mentiras que se entremezclan con la verdad. Es por eso que es importante la sana doctrina. Es por eso que es importante obedecer la verdad. Es por eso que es importante saber escudriñar la sana doctrina, saber obedecer la palabra de Dios. Porque las peores cosas vienen cuando son cuestiones duales. Digamos que un día sirvo a Dios y otro día no. Hoy día le soy fiel y mañana no. O que, bueno, me gusta escuchar un poco de eso, pero es una falsa doctrina, pero me gusta un poco de eso. Cuando viene una dualidad que verdaderamente no es correcta, vamos a entrar a una herejía que al final nos va a llevar a un camino lejos de Dios, completamente alejado de Dios. No podemos servir a dos señores, no podemos seguir dos caminos al mismo tiempo. El camino, la verdad y la vida se llama Jesús. Y todos aquellos que hemos decidido servirlo, vamos a deshacernos de todo en honor de aquel que nos tomó por soldado, que es Jesús, el Señor de señores y el Rey de reyes. Y avanzando un poquito más, nos damos cuenta que Caín tomó la misma decisión. Dice que Caín dijo, bueno, ¿cómo es posible? Se enojó con su hermano porque dice que las ofrendas de Abel eran agradables delante de los ojos de Dios, pero las de Caín no eran agradables. Dice que Caín se enojó contra su hermano, pero se hubiera enojado contra sí mismo, ¿verdad? Porque hubiera dicho, pero ¿cómo es posible que yo haya presentado una mala ofrenda? Me voy a corregir, voy a aprender de mi hermano Abel que presentó una buena ofrenda, voy a aprender de él, qué de bueno habrá hecho él. Yo también quisiera tener ese corazón para presentar una ofrenda grata al Señor, pero en lugar de hacer eso, él se enojó contra Dios, dijo, bueno, no, creo que no es tan relevante esto, no es tan importante esto, mejor tomo la decisión y lo mato. Y esa fue la decisión que tomó él, de asesinar a su hermano, de asesinarlo, de matarlo. Pero eso le llevó a una vida de destrucción también y a las consecuencias. Todo pecado que el hombre comete tiene consecuencias, nada es de forma gratuita. Recuerde que más adelante va transcurriendo la historia, va transcurriendo los años, pero cada vez más la maldad del hombre se multiplica. En el Génesis capítulo 6 dice la escritura que el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Dice que el designio continuo del corazón del hombre era solamente al mal. El hombre solamente pensaba en maldad y cómo hacerle daño a otras personas, no pensaba en el bien. Y ese era su propio ego, queriendo vivir como él quería, no obedeciendo a Dios. Ese es el ego del ser humano, ese es el ego del hombre que dice, bueno, yo no tengo que obedecer a nadie, no quiero que nadie más diga nada de mi vida, yo quiero ser lo máximo en mí, nadie tiene por qué más mandarme ni decirme nada. Es el ego del hombre.
Dice la Escritura que el Señor mandó diluvio sobre la tierra, y conocemos bien esa historia. Seguramente más de uno por lo menos lo ha visto en un dibujito o una película o algo, lo ha visto el diluvio, ¿verdad? Viene el diluvio por causa de la dureza del hombre. Dice que la maldad se había multiplicado demasiado en la tierra y el Señor tuvo que limpiar la tierra de toda su maldad, y solamente reservó a Noé y a los suyos para que ellos pudieran repoblar la tierra. Y uno pensaría y diría, bueno, pero entonces todo se solucionó. Noé solamente salió del arca y ahora todo es bondad, todo es felicidad, todo es hermoso. Pero nos damos cuenta cómo el hombre nuevamente cae en el error, en el engaño. Nos damos cuenta cómo el corazón del hombre su pensamiento es completamente al mal. Pero no es que Dios tenga la culpa por eso, no es así, sino que el hombre toma la decisión de pecar. Por eso hay hermanos que dicen, bueno, el diablo me hizo pecar, el diablo me puso este pensamiento negativo, el diablo me puso este pensamiento de adulterio. No fue el enemigo, fue nuestra propia carnalidad que nos lleva hacia el pecado. Dice, el diablo me hizo pecar, el diablo me hizo hacer esto. No fue el diablo, fue nuestra propia mente, nuestro propio corazón involucrado en el mal. Cuando nosotros nos alejamos del camino verdadero de Dios, es el corazón del hombre que le lleva de continuo al mal. Entonces nos damos cuenta cómo después de salir del arca, dijéramos, todo está solucionado por muchos años, por lo menos, por algunos buenos años. Todo está bien, todo está hermoso. Pero no, apenas salieron del arca, dice que Noé plantó una viña. Dice que cuando estuvo todo hermoso después de eso, dice que Noé se embriagó con la vid que había, o como el zumo de la vid que había sacado, que había cosechado. Y dice que Noé se embriagó, y dice que su hijo menor, dice que lo vio, y en vez de cubrir la desnudez de su padre, dice que fue y se lo contó a sus hermanos. En vez de ir y cubrir a su padre en secreto, sin divulgarlo y nada, se burló de lo que su padre había hecho, se burló de lo que él había hecho. ¿Y qué pasó? Dice que cuando Noé se da cuenta de esto está en el libro de Génesis capítulo 9. Le estoy relatando un poco a grandes rasgos de lo que ha ocurrido para ir al tema principal donde estamos. Entonces Noé dice que se embriagó, y su hijo menor lo vio, y en vez de cubrir la desnudez de su padre, fue y se lo contó a sus hermanos. Pero sus hermanos lo que hicieron fue ir y cubrir la desnudez de su padre. Esa era la actitud correcta. La actitud correcta era ir y cubrir la desnudez de su padre. Esa era la actitud más correcta, pero él no. Agarró y fue y se lo contó a sus hermanos como en un tono de burla, ¿verdad? Entonces, cuando Noé se dio cuenta de lo que había hecho su hijo menor, dice la Escritura, tomó y maldijo a su hijo menor. Dijo, maldito serás, maldito serás, maldito serás. Y está esto en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 18. Quiero leerle un poquito. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam era el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó viña, y bebió vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de la tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez del padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez del padre, teniendo envueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de la embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será su hermano. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Se da cuenta, salieron del arca, todo parecía bien, todo parecía hermoso, pero nuevamente volvieron a cometer el error. Nuevamente tomaron el camino errado. Uno de ellos, al menos, Cam, tomó el camino errado. Pudiéramos haber pensado, después del diluvio aprendieron de la maldad, aprendieron de que no debería actuarse mal, aprendieron la lección, porque ellos solos habían sido salvados de tantos miles de personas, habían sido salvados ellos. Uno diría, aprendieron algo, pero no, apenas salieron, eligieron nuevamente con su corazón pecar contra Dios, y
como consecuencia vivir en una vida de maldición. Todos los pecados traen maldición a nuestras vidas. Todos los pecados traen maldición. Los pecados traen desastre. Los pecados traen tristeza, destrucción, mis amados hermanos. Todos los pecados traen dolor a aquella persona que lo practica. Entonces, nuevamente el hombre decide pecar contra Dios. Y no pasa mucho cuando entramos nuevamente a nuestro libro, donde estamos en el libro de la Torre de Babel, del libro de Génesis capítulo 11. Dice que ellos se juntaron. Recuerde, hay un mandamiento cuando el Señor creó todas las cosas. Dice al hombre que lo bendijo al hombre, le dijo: fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Había un mandamiento para el hombre, había un decreto para el hombre, había algo que Dios había establecido para el hombre. No era que se reunieran en pequeños grupos, era que llenaran toda la tierra, Pero aquí había una desobediencia del primer lugar. Entre ellos se juntaron en grupos y dijeron: bueno, hagamos algo, un monumento, hagamos algo tremendo, hagamos algo grande, del cual nosotros estemos seguros de que cuando veamos eso, todos nos podemos reunir aquí y nadie pueda separarnos. Hagamos un monumento que llegue hasta el cielo. Vayamos a hacer eso, dijeron. En su corazón estaban decididos a hacer eso. Eso era un desafío hacia Dios. El Señor le había dicho: tienen que dispersarse por toda la tierra, tienen que ir por toda la tierra y llenar toda la tierra. Pero lo que ellos estaban haciendo era reunirse, poniéndose en contra de la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Dice: tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo. ¿Se da cuenta? Es un monumento a la vanidad del hombre. Dijeron: nosotros somos grandes, todos juntos, unidos, somos más. Como dice el dicho popular: unidos somos más. Si somos unidos, si nos unimos, hacemos un monumento tan grande, nadie nos va a poder dispersar de aquí. Incluso podemos llegar hasta el cielo, obviamente. Esto figura, es imposible que una construcción pueda llegar al cielo. Nos damos cuenta que los rascacielos en nuestra época, en una tecnología mucho más avanzada que tenemos, en una tecnología mucho más grande que tenemos, o mucho más avanzada se puede decir, tanto en la construcción, en la ingeniería, en la arquitectura, en todo eso, hay rascacielos muy altos. Pero ninguno de ellos ni siquiera se acerca a una gran altura como para llegar al cielo, ¿verdad? Es una distancia fenomenalmente grande, así que es imposible. Pero en nuestra época le decimos rascacielos a los edificios muy grandes, pero son solamente una expresión para llamarles, pero son solamente edificios muy grandes de 400 metros. Creo que hay unos, si no estoy mal en mi afirmación, pero me parece, les digo nada más, porque no estoy seguro de esa información. Pero hay edificios muy altos, pero ninguno ni siquiera se acerca a tocar el cielo. Pero aquí la intención de ellos era una ofensa contra Dios. Ellos estaban ofendiendo a Dios, Dijeron: bueno, vamos a hacer esto, hagamos esto. Y se propusieron en su corazón hacer eso. Dice, como un desafío a Dios, como un desafío a una desobediencia. Dijeron: vamos a reunirnos. Dios nos dijo que nos alejemos. Bueno, vamos a juntarnos todos, vamos a reunirnos todos y no nos vamos a alejar. Y vamos a hacer esto para que nadie más nos pueda dispersar. Era un desafío. Y descendió Jehová, dice el versículo 5, para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que han pensado de lo que han pensado hacer. ¿Sabe qué significa eso, mis amados? No significa que Dios no podía hacer que ellos cambiaran de opinión. Es más, Dios es poderoso, que de un soplo hubiera destruido todo, incluso la tierra pudiera destruirlo el Señor rápidamente. No significaba que Dios no podía impedirlos de otra forma. No, mis amados hermanos, lo que Dios quiere en nuestras vidas también, esto se los he explicado en un mensaje anterior. Dios claramente podría obligarnos a servirlo. Claramente podría obligarnos a serle fieles.
Claramente podría obligar a todos los hombres a servirlo y todos nosotros somos tan pequeños, mis amados, tan pequeños ante su gloria. Dice la presencia del Señor, la gloria del Señor es tan grande que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Imagínense, nosotros vivimos en un planeta pequeño con respecto a la magnitud tan grande que tiene el universo. Somos tan pequeños, un pequeño polvo en medio del universo. Ni siquiera la Tierra es suficientemente grande para hacer algo, por lo menos, de gran tamaño en medio de la inmensidad del universo. Y nosotros somos aún mucho más pequeños, somos pequeñitos. Entonces, el Señor claramente podría obligarnos a hacer lo que Él quisiera. Claramente Él podría destruirnos en un soplo si quisiera. Con un pensamiento, con una palabra podría destruirnos, no solamente a nosotros, el universo entero. Es más, dice la Escritura que todo lo que hay, lo que vemos, cosas invisibles, visibles, todos fueron hechas por Él y para Él. Ese no era el problema. El problema era que Dios quiere que el hombre lo sirva de corazón, pero que nazca de un corazón verdadero, que el hombre tome la decisión de servirlo, de serle fiel, no que sea obligado. Claramente si Dios podría obligarlo, claro que Dios podría obligarlo. Pero Dios no quiere que le sirvamos por obligación, quiere que le sirvamos por amor. También eso pasa en estos tiempos. No debemos sentirnos obligados a servir al Señor. Siempre le decimos, le predicamos la palabra de Dios, le presentamos el Evangelio, pero aquel que no le gusta, seguramente no lo va a seguir. Y no podemos hacer nada con eso. Cada uno toma su decisión y con respecto a su decisión, al fin recibirá su recompensa. Pero lo que nosotros hacemos, presentamos la verdad, le predicamos la verdad, pero el resto, cada uno tomará su decisión en su momento. Lo que Dios quiere de nosotros es que lo sirvamos de corazón, que lo busquemos de verdad. Que lo busquemos de verdad, que seamos fieles ante Dios. Que no nos apartemos tras el camino incorrecto. Lo que Dios quiere es que lo amemos, que lo sirvamos, que lo seamos fieles todos los días. Dice, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que han pensado, porque sus corazones estaban entenebrecidos, sus corazones estaban con una necedad de querer construir una torre que llegara hasta la cúspide, que tocara el cielo. Ellos estaban empecinados en el mal. Como en este tiempo también hay personas que dicen, bueno, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me dé esto, que me dé lo otro, pero le digo, hermano, lo que tienes que hacer es obedecer a Dios, que obedezcas a Dios, eso es lo que Dios quiere de ti, obedece a Dios, séle fiel. Y dice, pero hermano, es muy difícil eso, es muy difícil, no sé cómo, me parece muy complicado. Y le digo, hermano, deja el pecado, deja esto y deja lo otro, por amor al Señor, y Dios te va a bendecir. Ay, pero me parece muy difícil, y no sé si puedo, no sé si lo logre. Eso es lo mismo que aquí estaban haciendo, su corazón estaba empecinado en el pensamiento que tenían de llegar hasta la cúspide. En este tiempo pasa lo mismo. Personas quieren la bendición, personas quieren la prosperidad, personas quieren fácilmente todo, pero al final no lo logran porque no han apartado su corazón para el Señor. Dios quiere bendecirnos, pero en primer lugar quiere bendecirnos en lo espiritual y después en lo material, porque primeramente no es lo material, primeramente es lo espiritual. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. El pueblo se ve unido a uno para desobedecer a Dios. Y Dios tomó medidas, sí. Pero se da cuenta que por esta ofensa pudo haber mandado destruir toda la tierra nuevamente. Se da cuenta que por esta ofensa ante Dios hubieran podido destruir toda la tierra y crear otro nuevo hombre. Pero el Señor no lo hizo así. Recuerden una escena famosa cuando Moisés había subido a recibir los mandamientos. Dice que el pueblo, mientras él subía, en 40 días, imagínense, eran 40 días. 40 días, en 40 días el pueblo había tomado un nuevo Dios, habían formado un nuevo Dios, estaban adorando un becerro. Imagínense, en un poquito más de un mes, el pueblo se había corrompido
completamente, y no tenían a pueblos cercanos, no tenían a nadie, estaban en el desierto, ellos solos dispusieron en su corazón formar un becerro y decir: esto es nuestro Dios. ¿Cómo se da cuenta que de muchas veces decimos: el diablo me hizo esto, el diablo me hizo lo otro? Pero la mayoría de las veces es nuestro propio pensamiento, nuestro propio corazón que va tras el pecado. Y el pueblo de Israel estaban solos en el desierto, caminando en el desierto, pero ellos decidieron hacer un becerro de oro para cambiar la gloria de Dios por una imagen que no veía, que no tomaba ninguna acción. Y el Señor le dice a Moisés: apártate de este pueblo, apártate, porque los voy a destruir. Voy a destruir este pueblo. Ve, le dice: ve, Moisés, baja, porque este pueblo se ha corrompido. Y cuando Moisés bajó con ese celo que tenía del Señor, dijo: ¿cómo es posible? Y destruyó todo eso. ¿Saben qué, mis amados? Muchas veces elegimos vivir lejos de Dios, elegimos pecar contra Dios, es una elección del hombre. Dice: el Señor quiere que lo amemos, que lo sirvamos, pero de corazón, no por obligación, que lo amemos de corazón. He aquí, el pueblo es uno y todos tienen una misma lengua. Y dice que Dios pudo haberlos destruido en ese momento, porque estaban yendo en contra de la ordenanza una vez más, pero no lo hizo. Con amor corrigió el camino. Se da cuenta que al confundir la lengua de ellos, se da percata de que estaba corrigiéndolos, pero con amor. Porque él pudo haber dicho: bueno, que se enferman, que mueren la mitad de las personas, pero no lo hizo así. Confundió la lengua para que ellos corrigiesen su camino y pudieran empezar nuevamente a cumplir la voluntad de Dios, que era poblar toda la tierra. Los estaba corrigiendo con amor, como el Señor siempre lo hace. Estaba confundiendo su lengua para que ellos no pudieran entenderse el uno al otro, y así volvieran al plan original del Señor, que era que poblaran toda la tierra, porque ninguno se entendía. Uno hablaba chino, otro japonés, se dice, es un decir, ¿verdad? Pero no se entendían entre ellos, ninguno se entendía. Entonces tuvieron que dispersarse. Dios estaba corrigiendo el camino de ellos para volver nuevamente al camino correcto, que ese era el plan original de Dios, que llenaran toda la tierra, que el hombre llenara toda la tierra. Ese es el plan de Dios. El Señor los estaba corrigiendo. El Señor estaba haciéndolos regresar al camino. Hay personas que me dicen: bueno, ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué cuanto más intento buscar a Dios, más problemas vienen? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy de esta forma? ¿Por qué estoy pasando momentos difíciles? ¿Por qué mi familia está en crisis? ¿Por qué tantas cosas? Se hacen preguntas y nos hacen preguntas. ¿Y qué les puedo decir, mis amados? Solo el Señor tiene la sabiduría para entender y para saber cómo ocurren las cosas y cuál es su voluntad perfecta para nosotros. Solo Dios sabe qué necesitamos exactamente. Hay muchas veces que la enfermedad termina siendo una bendición para una vida, porque si ese hombre no se hubiera enfermado nunca, jamás hubiera venido a conocer a Cristo. Porque si esa mujer no tuviera esa enfermedad tan grave, nunca hubiera empezado a buscar a Dios. Porque si ese joven no hubiera sufrido ese accidente, jamás hubiera conocido el camino de Dios. No estoy diciendo que Dios provoque los accidentes. Dios lo permite. Cuando nosotros salimos de su protección, Dios permite que nosotros caminemos en un camino que nos lleva muchas veces al sufrimiento. Dios lo permite por amor a nosotros. Porque si no es por eso, no nos damos cuenta. Si Dios no permite que nosotros lleguemos a una situación grave de crisis económica, no nos damos cuenta que dependemos de Dios siempre. A veces con el hombre he visto varias personas que dicen cuando no tenían nada, servían a Dios, amaban a Dios y hacían todo por el Señor. De verdad que eran buenos siervos, eran todo excelente en su servicio. Pero el día que empezaron a conocer un poquito más el dinero, un poquito más las cuestiones de este mundo, la sociedad, el dinero, el estatus social, decían:
No, las cosas de Dios, ¿para qué? No. Tengo otras cosas que hacer. Tengo empresas, tengo negocios, tengo otras cosas que hacer. No necesito a Dios. Y hace poco escuché un testimonio de una hermana que decía, jamás me voy a alejar de Dios porque Dios ya me había sanado de este cáncer. Yo estaba sana completamente, pero me regresé al camino y estaba disfrutando en el mundo. Pero nuevamente me volvió el cáncer y mira cómo estoy. Ahora sí, ya no me voy a alejar. Mira cómo estoy sufriendo. Mira, y lloraba y estaba casi agonizando la hermana. Y decía, ya no me voy a alejar jamás, ya no voy a apartarme del camino de Dios. Es así, son las consecuencias de elegir el camino incorrecto. Dios no nos lleva al pecado. Dios jamás nos va a llegar al pecado. Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie al mal, ni tampoco es tentado por el mal. Tampoco va a llevarnos al pecado. No es la voluntad de Dios eso. Pero el hombre elige pecar. Hace su propio monumento a su vanidad. Y en este tiempo pasa lo mismo. Muchas personas dicen, yo no necesito a Dios. No necesito que nadie me diga porque la tecnología, porque esto avanza y yo no necesito congregarme, no necesito buscar a Dios, no necesito que me prediquen de la palabra, no necesito nada. Mis fuerzas son suficientes, mi inteligencia es suficiente, no necesito nada más. Y cometen el error de pensar que lo pueden todo. Pero cuando se encuentran ante las consecuencias de todo, no les queda más opción que decir, solamente en Dios hay una solución verdadera. Porque todo aquel que se va lejos de Él tiene sufrimiento y dolor como recompensa. Porque cuando nos alejamos de Dios, el Señor ya no nos cuida, ya no nos protege, porque nos vamos fuera del abrigo del Altísimo. Y esta noche quiero orar por ti, mi hermano, mi hermana que estás ahí. Y si alguno quiere reconciliarse con el Señor, puede hacerlo también. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Te honramos, te alabamos, bendecimos tu precioso nombre. Oramos por hombres y mujeres que atraviesan momentos difíciles. Oramos por personas, Señor, que atraviesan momentos de crisis en su hogar, en su matrimonio, Señor. Personas que ya no pueden más, personas que están en tristeza, en agonía, en angustia, Señor. Oramos por cada uno de ellos. Que tu gracia los envuelva, que tu poder los levante, Señor. Ayuda, Señor, le renueva las fuerzas de aquellos hombres y mujeres que necesitan de ti cada día más. Padre bendito, en el nombre de Jesús, oramos para que tu gracia, Señor, tu poder los levante, tu amor, Padre Santo, los levante, los guarde, los guíe, los cuide, Señor, cada día y cada momento de sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias y oramos por sanidad, por liberación, por restauración de hogares, de familias, y te damos las gracias en el nombre de Jesús, y la honra y gloria solamente para ti. Gracias, mi Señor, gracias, Padre amado. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor los acompañe siempre, que el Señor bendiga su entrada, su salida, y cada día sea bendecido por el Señor.